Listo. Entonces esta vaina dice, realice un programa que le pida al usuario números enteros. ¿Sí o qué? Debe leerlos uno a uno hasta que el usuario digite -1. Es decir, vamos a necesitar un ciclo mientras que ese número sea diferente de -1 y el usuario escribe aquí números. Cuando el usuario escribe un -1, esta vaina se va a acabar y esto pide números. O sea, hasta ahí esto está bien. Por aquí hay unas banderas creadas que vamos a ver si se necesitan. Y por aquí digite un número entero para poder arrancar, me imagino que es esto. Esto lo podríamos colocar de manera arbitraria. Podemos decir que el número para arrancar es cualquier número que no sea -1 para que esto arranque. Yo lo puedo arrancar en 0 y mi ciclo va a empezar sin ningún problema, porque 0 es diferente de -1. Entonces coloco cualquier número para que mi ciclo arranque, esta vaina empieza y ya es el usuario el que se encarga de que el ciclo se mantenga o no. ¿Listo? Bien, sigamos. Calcule con esos datos el mayor, siempre y cuando ese número mayor sea mayor a 50 y que además sea par, ¿cierto? Entonces voy a necesitar un mayor, ¿cierto? Y mayor va a ser igual que el número. Entonces, ok, este mayor que acá con número era este primero que había acá. Por eso lo tenía puesto aquí, perfecto. Entonces lo primero es que le pide un número y ese lo guarda como el mayor para que sea la semilla de comparación. Perfecto, aquí está el mayor. Y listo, entonces, si el número es mayor que mayor, entonces de una vez lo coloco como mayor. No, esta vaina no, porque aquí nos dice, calcule con esos datos el mayor siempre y cuando, o sea, tiene que suceder que ese número sea mayor a 50 y par. Es decir, que esto tiene que ir es después del condicional. Es decir, si el número que me escribió el usuario es mayor que el que yo tengo establecido como mayor, pero a la vez ese número, ¿cierto? Que el que me digitó el usuario es par y a la vez ese número es mayor a 50, ¿cierto? Entonces, ese número es mayor que el mayor que ya había. Por ejemplo, mayor era 5 y me escribió 60. Entonces, 60 es mayor que 5, sí, pero todavía es candidato, todavía no. ¿Es mayor que 5? Sí. Entonces, vamos a ver ahorita sí. 60 es par, sí. Y 60 es mayor que 50, también. Entonces, ahorita sí voy a decir que mi mayor va a ser igual al número. Es decir, mi nuevo mayor es el número que digitó el usuario. ¿Por qué? Porque pasó todas las barreras que se le pedían. Que fuera mayor a lo que ya existía, que fuera par y que fuera mayor a 50. ¿Listo? Entonces, por ahora voy a quitar este que hay aquí. Vamos a ver qué más dice el programa. Vamos por aquí. Esto es lo que he hecho yo. Listo, vamos a seguir. Al finalizar, muestre el número mayor. Es decir, vamos a hacer un print por abajo que sea el mayor fácil. Si el usuario no digitó ningún número mayor a 50, entonces muestre un mensaje que indique, lo siento, no se pudo encontrar. Tuve pares, pero no mayores a 50. Ok. Si el usuario no digitó ningún número par, entonces muestre el mensaje. Tuve números grandes, pero ninguno era par. Y si el usuario no digitó ningún número par mayor a 50, muestra el mensaje, ningún número cumplía con las condiciones. Perfecto. Entonces, muchachos, ¿qué es la cosa? Hay que jugar con este que sea par y hay que jugar con la opción de que sea mayor a 50. ¿Qué es el punto? Que aquí el programa me está pidiendo que los analice de forma diferente. Cuando sean pares, avise si solamente escribí pares, por ejemplo, y cuando sean mayores de 50, avise algo si son solamente mayores a 50. Entonces, vamos a verificar aquí, por ejemplo, quitándole este AND, y vamos a decir entonces, si número es par, vamos a hacer algo. Y si el número es mayor que 50, vamos a hacer otra cosa. ¿Listo?
¿Para qué? Para poder tener los else correspondientes a cada uno. El else de número mayor, que el número no sea mayor que este, el else de que no escriba ningún número par y el else de que sí escriba un número por este lado. ¿Listo? Entonces, aquí sí nos va a ser útil utilizar las banderas. Por ejemplo, esta bandera que tenemos como bandera sin nombre, vamos a utilizar bandera para que las identifiquemos. Bandera 1, 2, 3 y 4. A ver si las necesitamos todas. Esta bandera igual a bandera más 1, la vamos a colocar aquí adentro. ¿Qué nos va a avisar esta bandera? Que en algún momento pude ingresar por aquí y por aquí a la vez. Si en algún momento pude pasar por los tres caminos, es decir, encontré un número que fuera mayor, encontré un número que fuera par y encontré un número que fuera mayor a 50. Si eso llega a suceder en algún momento, entonces mi bandera va a cambiar de valor. Y esta es la que me va a avisar que sí pude encontrar algún número mayor que cumplía con todo, ¿cierto? Bien, ahora, si el usuario no digitó ningún número mayor a 50, yo no sé si ustedes lo están viendo, pero como que lo quiero colocar para que lo veamos por si las moscas. ¿Qué he resuelto? Realice pedirle datos al usuario hasta que escriba -1. Eso ya. Calcule con esos datos el mayor. Eso también ya lo estamos calculando. Que sea mayor a 50 y que sea par. Eso también lo estamos haciendo en los condicionales. Al finalizar, muestre el número mayor. Digamos que este todavía no lo hemos hecho, pero lo podemos hacer. Cuando termine el while, yo puedo decir, si aquí tengo una bandera que me dice que en algún momento encontré el mayor. Entonces digo, si bandera es mayor a 0, ¿cierto? O es diferente de 0. Entonces el mayor fue, y yo lo tengo guardado en una variable que se llama mayor. De lo contrario, print, no pude encontrar ningún número mayor. No pude encontrar ningún número mayor. Listo. Por ahora este se encarga de hacer ese cálculo. De decir cuál es el mayor. Vamos a quitar esto otro aquí abajo. De decir cuál es el mayor. Y si no, decir que no encontró ningún número mayor. Eso es por ahora lo que hacemos. Esto por acá todavía lo estamos construyendo, ¿cierto? Esto es lo que yo hice y esta es la solución que llevo hasta ahora. Sigamos. El documento está aquí. Ahora, si el usuario no digitó ningún número mayor a 50, entonces muéstrele un mensaje que indique, lo siento, el mayor no se pudo encontrar. Tuve pares, pero no mayores a 50. Es decir, que yo necesito, es decir, que yo necesito verificar con estos mayores a 50 si en algún momento, si nunca pude encontrar un valor que fuera mayor a 50, ¿cierto? A ver, dice. Otra vez. Si el usuario no digitó ningún número mayor a 50, entonces muéstrele un mensaje que indique, lo siento, el mayor no se pudo encontrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando el usuario digite un número mayor a 50, que es este que hay acá, le vamos a asignar también una bandera, ¿cierto? ¿Qué es el problema? Que aquí como lo estamos haciendo, esto nos va a verificar que el número sea mayor, que el número sea par y que el número sea mayor que 50. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo tener un condicional particular solamente para verificar eso. Por ejemplo, si el número que digitó el usuario es mayor a 50, entonces voy a tener una bandera, otra bandera, ¿cierto? Yo la voy a llamar más bien bandera mayor 50, para que sea más entendible a qué hace referencia esa bandera.
Y esta bandera la voy a crear allí. Entonces, bandera mayor 50 va a ser mi bandera 2. Y la pongo igual a 0. Es decir, si bandera mayor 50 es igual a 1, es decir que en algún momento por lo menos escribió un valor que fuera mayor que 50. ¿Listo? Bien. Luego me dice, sí, Ave María, se me embolata ese berraco archivo. Muéstrele un mensaje que indique, lo siento, el mayor no se puede encontrar, tuve pares pero no mayores a 50. Ah, espérate, dice, lo siento, el mayor no se puede encontrar, tuve pares pero no mayores a 50. Es decir, que tengo que validarlo de esa manera. Que sea par y que no sea mayor a 50. Es decir, si el número es mayor a 50 y es par, si el número es mayor a 50 y es par, entonces le voy a decir, él me dice aquí la frase, lo siento, el mayor no se pudo encontrar. Tuve pares, pero no mayores a 50. No mayores a 50, es decir, que es menor. Si hay un número que no es mayor a 50 y es par, entonces mi bandera, esta va a cambiar de valor. Es decir, que luego yo voy a decir aquí abajo cuando imprima que sí, mi bandera mayor 50 es igual a, es mayor que 0, es porque cambió de valor. Por lo tanto, voy a imprimir así como dice ahí, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Lo siento, el mayor no se pudo encontrar. ¿Sí? Una pregunta, pero si el programa lo corre y por ejemplo arriba pues si hay un mayor, pero también es mayor a 50, entonces va a imprimir las dos cosas, ¿no? Sí, ¿cómo así? ¿Cómo así? Otra vez. O sea, digamos que yo meto un 60. El 60 a la primera pues me va a correr como que el número es mayor que mayor, ¿no? Digámoslo así. Bueno, el segundo número, que mi segundo número sea 60. Ajá. Entonces, al yo escribir como 60, 60 también es par y también es mayor a 50. Y por eso mayor va a ser igual al número, o sea, mayor va a tomar como tal el valor de 60. Y pues por esa razón la bandera va a ser igual a la bandera más 1, ¿sí o no? Sí. Pero después entra la condición de que, ok, no. No, pero sabes que, Nada, sabes profe. que tienes razón en algo. O sea, si yo coloco un 60, él llega a entrar aquí y bandera lo coloca a valer 1. Pero luego la segunda vez puedo escribir un 30 y el 30 puede entrar por aquí. Entonces después él me va a imprimir que el mayor es 60 y me va a decir que no encontró un número mayor. Ya, yo te entiendo esa parte. Sí, es más o menos eso lo que... Eso puede pasar y tienes razón. Entonces, en ese caso, ¿qué nos toca validar? Que esta bandera sea 0, es decir, que nunca encontró por acá un mayor con todas las condiciones. Si esta bandera es 0, entonces ahorita voy a verificar si es que lo que encontró fue un menor de 50, pero que era par. Entonces, en ese caso, este condicional tiene que decir que si bandera mayor a 50 es mayor que 0 y la bandera inicial, que es la que me verifica todo, es igual a 0, si se cumplen las dos cosas es porque nunca encontró un mayor que cumpliera las condiciones, pero sí encontró este que había aquí. Y ahí sí me va a decir, lo siento, el mayor no se pudo encontrar. Tuve pares, pero no mayores a 50. ¿Listo? Sigamos a ver qué más nos dice el ejercicio. Es que ese estaba bien bacano. Luego, si el usuario no digitó ningún par, entonces muéstrele el mensaje, tuve números grandes, pero ninguno era par. Ahora, voy a verificar que nunca haya encontrado un par. Tuve números grandes, pero nunca encontré un par. Es decir, que ahora necesito que solamente sea cuando tiene que al final ser todos los números
Cuando termine, nunca haber encontrado un par. ¿Cómo lo podemos organizar ahí? A ver. Profe, pero eso ahí está raro porque si yo en el programa escribo 3, 5, 7 y luego escribo -1, también entraría ahí porque nunca escribí pares y no son números grandes. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si puedes escribir un -1 y Es que nunca entrar a cuál. el problema dice que cuando no escriba pares, del mensaje de que nunca escribió pares, pero escribió números grandes. Y si yo pongo la condicional de que solo escribió, o sea, que nunca escribió pares, yo puedo entrar a una condición con 3, 7, 5 y me daría ese mismo mensaje y nunca escribí números grandes. ¿Sí me entiende? Sí. Sí, o sea, yo puedo al final escribir nunca impares, pero sí haber escrito números grandes o no haber escrito números grandes. O sea, puedo O sea, escribir solo yo puedo impares. entrar por esa condición escribiendo números pequeños y el Ujú, mensaje me va a decir que escribí números grandes. ¿Sí me entiende? ujú. Sí, del mensaje me va a decir que escribí solamente números grandes. Y la condición que buscamos aquí es que solamente me diga, si el usuario no digitó ningún número par. El usuario no digitó ningún número par. Para eso tengo que validar que todas las entradas hayan sido impares. Todas las entradas hayan sido impares. Yo Sí. tengo una pregunta. Eso es también, pues obviamente en otro, por ejemplo, no sé, en el parcial, si el texto no tiene que ver con la idea que pues dice si el usuario no digitó, si el usuario escribió o eso, pero el texto no tiene que ver como con lo que el usuario digite, tenemos que seguir lo que diga que el usuario haga, ¿no? Sin importar que el texto sea algo diferente a la acción. ¿O Sí, qué? no, realmente en el caso del parcial, lo que hay que hacer es que me preguntan y yo les resuelvo la duda, ¿cierto? Si de pronto hay alguna cosa confusa, yo les resuelvo la duda o si no, yo les digo, no, cambia. Por ejemplo, en el parcial pasado, el ejemplo estaba con un error. Entonces yo les dije, hey, muchachos, fíjense que aquí hay un ejemplo, el ejemplo tiene un inconveniente, ¿cierto? Pero, pero realmente si hay una duda en la comprensión en el examen, pues de una me la tienen que decir para que no haya confusiones y terminemos haciendo lo que no es. A ver, muchachos, entonces, este nos dice, si el usuario no digitó ningún número par, es decir, solamente digitó impares, entonces muestra un mensaje, tuve números grandes, pero ninguno era par. Entonces, le vamos a decir, vamos a hacer un condicional que diga que sí, el número es impar, y el número es mayor a 50, es impar y es mayor a 50, entonces en ese caso voy a tener una bandera que me diga que encontró un número impar, pero que fuera mayor a 50. Entonces voy a colocar uno que sea Profe, bandera. ¿no te faltó el 0? Número ¿Ve? módulo 2 diferente a 0, Este. ¿no? Ajá, sí, me Ah, ya. faltaba escribir un 0. Entonces, en este caso vamos a decir, vamos a crear una bandera. Bandera impar y mayor. Bandera impar mayor, la voy a llamar así, igual a 0. Y solamente cuando escriba algún impar que sea mayor a 50, ahí voy a hacer esa bandera igual a 1. De manera que si al final encontró que la bandera impar mayor es mayor a 0 y la bandera original
sigue siendo 0, es decir, que nunca encontró uno que cumplía las dos características. Entonces, en ese caso, le podemos decir, aquí está la frase, tuve números grandes, pero ninguno era par. ¿Listo? Tuve números grandes, pero ninguno era par. Y en este otro luego dice, si el usuario no digitó ningún número par mayor a 50, el mensaje debe ser ningún número cumplía con las condiciones. Es decir que, no, pues en ese caso es que todas las banderas me hayan dado 0, es que no cumplía con ninguna de las condiciones. Sí, todas las banderas se quedan en 0, o sea, al final nunca se modificaron. Entonces, los números no cumplían con las condiciones. Ok, listo. Entonces, este no encontré ningún número mayor, no es necesario, no lo pide el ejercicio. Solamente decir si es el mayor, si lo encontré por acá, si lo encontré por acá, o si lo encontré por acá. Voy a quitar este. Esto quedó con otras banderas. Voy a quitar este. Y estas dos banderas. Listo. Entonces, ¿qué va a encontrar esto? Si el número es mayor que mayor, es par y es mayor que 50, entonces ahí me define mi nuevo mayor. Y al final lo puedo mostrar. Luego, si el número es menor que 50 y el número es par, entonces hago una bandera para encontrar que encontré pares, pero que eran menores que 50. ¿Cierto? Y si el número es impar y es mayor que 50, entonces voy a decir que encontré números que fueran impares, pero mayor a 50. El punto es que aquí el ejercicio me dice, dígame, en el caso de que todos los números digitados sean impares, ¿cierto? Y este me va a decir realmente si encontró algún número que cumplía con la condición, no si todos lo eran, como es el caso de acá, ¿cierto? O sea, aquí mejor dicho me dicen, fíjense que es que yo aquí hice algo, pero creo que se puede mejorar. Dice, si el usuario no digitó ningún número par, es decir, todos los números que digitó eran impares. ¿Cómo hago para saber si todos los números que digitó el usuario eran impares? Entonces, si todos los números que digitó el usuario eran impares. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso, muchachos? Aquí vamos a necesitar un contador para que me cuente todas las ocurrencias que tuvo mi programa, ¿cierto? Entonces, contador puede arrancar en 0 y cada que el usuario digite un dato, entonces yo le voy a decir, bueno, aquí tiene que arrancar en 1 porque ya arriba está el primero. Aquí arriba está la primera vez que lo pido. Entonces, contador va a arrancar en 1 y cada que el usuario me escriba un dato, yo le voy a dar contador igual a contador más 1. ¿Esto qué me va a contar? Me va a contar todos los números que escriba el usuario, ¿cierto? Te lo voy a llamar, de hecho, contador, números, usuario. Todos los números que escriba el usuario me los va a contar este contador. ¿Qué es lo que voy a verificar al final? Voy a verificar si el usuario solo digitó impares, que es este que hay acá, este caso que hay acá, para que lo hagamos mejor. Si el usuario no digitó ningún número par, entonces muéstrele este mensaje. Si el usuario no digitó ningún número par, es decir, si solo digitó impares.
Entonces, voy a reubicar este mejor. Es decir, si el usuario digitó un impar, entonces voy a tener algo que se llame más bien un contador de impares. Y contador de impares lo voy a hacer igual a contador de impares más 1. ¿Listo? Y contador de impares pues va a arrancar en 0. Algo breve. ¿Cómo? Latinoamérica y Argentina. ¿Cómo? Ve, como que por ahí sonó algo. Listo. Entonces, contador de impares va a arrancar en 0, pero como por aquí estamos pidiendo un primer número, tenemos que validar si este número es par o es impar, porque si es impar, tengo que arrancar el contador de impares en 1, no en 0. ¿Sí o qué? Donde este primer número sea impar. Entonces, aquí voy a colocar un condicional que diga que sí, el número. ¿Cuál número? El que me escribieron aquí arriba. Si ese número que me escribieron aquí, módulo 2, es diferente de 0, es decir, es impar, entonces contador de impares arranca en 1. De lo contrario, mi contador de impares va a arrancar en 0. Todo depende de que haya sido lo que escribió el usuario ahí arriba. ¿Sí o qué? Si aquí arrancó con un 2, pues entonces mi contador de impares va a arrancar en 0. Pero si aquí escribió un 3, entonces mi contador de impares tiene que arrancar en 1. ¿Y qué es lo que voy a verificar después? Si mi contador de impares, inclusive esta bandera, ya no la necesito. Porque solamente tiene que ver es con los impares, no con si era mayor o menor. Cuando lo volví a leer me di cuenta de eso. Aquí dice, si el usuario no digitó ningún número par, no está preguntando en ningún lado si es mayor a 50 o no. Solo, si el usuario no digitó ningún número par, entonces muestra el mensaje, tuve números grandes, pero ninguno era par. Es decir, que lo que necesito saber es solamente si es par. Si el número es impar, entonces un contador de impares que arranca y va sumando. Aquí al final, entonces, este que tenía el de saber, tuve números grandes, pero ninguno era par. Este lo que vamos a verificar es que sí, el contador de los números del usuario es igual al contador del número de impares, es decir, quiere decir que todos lo que escribió el usuario, todos eran impares. Eso es lo que significa este condicional. Si todos los números que escribió el usuario eran impares, entonces le voy a decir, tuve números grandes, pero ninguno era par, ¿cierto? Y este no lo tengo que validar por acá porque si alguno de esos fue par, entró por aquí y no por acá. Entonces, este me ayuda a que si en algún momento se da este, no se va a dar el otro. Y este me ayuda entonces a solucionar ese que teníamos ahí. Y luego este otro sí Profe, le que tengo no una cumple ninguna pregunta. condición. Claro, hágale. ¿Qué pasa si el usuario como primer número empieza con el mayor? O sea, digamos que empieza con un 60, que cumple todas las condiciones. Ujú. No le marcaría, ¿cierto? No, puede empezar con 60. Aquí llega y le pone 60. El contador de Sí, luego impares arranca en empieza a 0. digitar números menores. O sea, él aquí puede empezar, lo primero que hace es escribir un número aquí, ¿sí o qué? Ahí, Sí, según tu versión, empiezan 60, ¿sí o qué? sí. Listo, entonces arrancó 60. El contador de impares arranca en 0, porque es par. Luego, el ciclo inicia sin ningún problema y le pide otro número, ¿cierto? Y aquí le empiezo a pedir un número. Y aquí me puede escribir lo que sea. El mayor en este momento es 60, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero después le pongo otro número y con ese número empieza a hacer la validación, y empieza a mover las banderas y los contadores, normal. Profe, pero si digamos los otros números que empieza a digitar son menores, entonces nunca entraría en el if número mayor a mayor y nunca se haría la bandera, ¿no? Si entra,
al O sea, siguiente digamos que el número. primer dígito que él escribe es el mayor de todos los dígitos que va a escribir. Hmm. Entonces nunca entraría, nunca existiría esa bandera que le diga que sí, digamos, sí escribió un 60, porque el 60 sí cumplía con las dos condiciones, ¿sí me entiende? Ujú. O sea, si la primera vez escribió 60 y aquí todos los números son menores a 60, entonces Nunca pasaría esa bandera y igual el 60 sí cumple, ¿sí me entiende? ok, ok. En este caso la bandera sería 0. La bandera, que de hecho, ¿dónde está? ¿Dónde está la bandera? Bandera 0, está. Bandera normal, para que no saque error. La bandera sería 0, por lo tanto esta bandera no sería diferente de 0 y el mayor que me dice que fue mayor no aparecería. Eso es lo que tú dices, ¿cierto? Sí, o sea, digamos, si él escribe primero 60, que igual cumple las dos condiciones, y empieza a escribir números menores, nunca entraría. Igual el Ujú. 60 sí cumplía. ¿Sí me entiende? Sí, sí te entiendo lo que dices allí. Tiene sentido, tiene sentido. En ese caso, lo que nos tocaría es verificar con este primer número si cumple la condición. Lo que pasa es que en Python no existe un tipo de condicional que se llama el do while, que esto se le llama while do, o sea, primero pregunta y después hace. Existe otro que primero hace y después pregunta, ¿cierto? Entonces, en este caso yo podría hacer toda la condición y después verificar si se cumple o no, ¿cierto? Y con eso lo verifico la primera vez. Pero como aquí yo primero tengo que empezar por el while y después sí empezar a pedir números, ahí me tocaría entonces verificar todo eso. Pero entonces lo podemos hacer de otra forma porque tiene sentido lo que tú dices. Y es que lo que podemos hacer es que primero verificamos la condición, por ejemplo, en este caso, primero evaluamos el 60 entra por aquí, cumple la condición, mueve la bandera, hace todo lo que tiene que hacer y por último le pedimos el número. Y este número ya entra a evaluarse por segunda vez, ¿cierto? Es decir, aquí el número se hace, el mayor es 60, el número es diferente de menos 1, sí, porque el 60 es diferente de menos 1 y viene y lo evalúa de una vez. Ese número es mayor que mayor, ¿no? Ah, bueno, lo tengo que colocar mayor o igual. Mayor o igual al mayor, sí, viene y lo cumple, lo ejecuta, lo asigna y cambia la bandera de valor. Y con eso sí funcionaría la Y ahí sí primera ya vez, se arregla. ¿cierto? Entonces habría que pedir el número al final. ¿Listo? Pues ese problema está muy difícil. Sí, este ejercicio estaba carnudo. Este es de los que normalmente uno coloca al final para tenerse que encartar tanto que cuando, o sea, un examen normalmente llega, si mucho, a la mitad de un ejercicio de estos, pues en dificultad. Pero cuando uno se complica con uno de estos, ya ve uno tipo parcial y lo ve más fácil, ¿cierto? Ve, profe, mira que, por ejemplo, el último el primer bandera diferente de 0, Ujú. debería también decir que las otras banderas sean iguales a 0, ¿no? Mm, Porque, pues, no, ¿no? no, porque o sea, si esta primer bandera ya me dio 1, quiere decir que encontré un mayor. Si esta bandera me dio 1 es porque ya encontré un mayor y ya lo puedo poner. Ah, ok, sí, sí, Esa lo que sí, marca sí, es sí. esa. Y entonces el punto es que que era el de los impares, que dice, de hecho, realmente creo que hay una confusión aquí. Hay que cambiarle la redacción. Decía, si el usuario no digitó ningún número par, entonces muestra el mensaje como solo tuve números impares, porque yo no sé si tuve números grandes o no. Realmente, eso no evalúa si fueron números grandes o no. Esto lo que evalúa es solo tuve números impares en los digitados y ya. Entonces ahí tuve una confusión creyendo que tenía que verificar que fuera mayor a 50 y no era así. Entonces realmente ese se soluciona era con un contador. O sea, unos se solucionaban con banderas y otros se solucionaban con contadores
y otros tenían mayores y menores, que este ejercicio tiene de todo. Este ejercicio tiene de todo un poquito. Pero está muy bueno porque sirve para solucionar muchas dudas de distinta índole, entonces me parece muy interesante. Muchachos, ¿qué vamos a trabajar nosotros el día de hoy? Hoy vamos a hacer un pasito no ni hacia adelante ni hacia atrás en lo que estamos viendo, sino más bien como hacia un lado, porque vamos a ver una forma de programar muy particular que se le conoce como funciones. De manera que, para que el tiempo nos dé, porque ya está un poquitín tarde, si quieren les mando este y después lo podemos verificar y observar si quieren. ¿Listo? Lo voy a mandar por aquí. Listo, ya lo envié. Para que podamos arrancar, muchachos, con el tema que tengo para ustedes el día de hoy, que se llama funciones y procedimientos. Y se le conoce también como noción de abstracción. Entonces, chicos, esto es algo que se utiliza mucho, pero mucho, mucho en programación. Y de hecho, eso fue un gran avance cuando surgió en su momento por allá en los 80s, que fue la forma de empezar a abstraer los problemas, empezar a separar los problemas. De hecho, ¿ustedes conocen quién es este man? ¿Conocen la foto? No, ni idea, profe. ¿Ni idea? Uy, no, ese man se va a sacudir en la tumba. ¿Quién? Aquiles, ¿no? Aquiles no. Ese man es el César. Julio César. No, ese man debe estar pero deprimido allá que ya nadie se acuerda de él, no puede ser. Pues Julio César tenía una frase demasiado diciente. Y esa frase decía, divide y vencerás, ¿cierto? Dividir y conquistar. Ahí está la clave. Y resulta que esa frase fue adoptada en la programación. Dividir y conquistar. ¿Qué es lo que tenemos que dividir? Pues vamos a coger un problema que tenga un gran tamaño y lo vamos a volver en problemas más pequeñitos. Por ejemplo, vamos a hacer ahorita un ejercicio que es como resolver una calculadora. Pero resolver una calculadora es un problema grande. ¿Qué tal si más bien nos centramos en resolver la suma, resolver la resta, resolver la multiplicación, resolver la división, resolver la potencia y no pensar en resolver solamente una calculadora como si fuera un problema? Es más fácil volver ese problema grande 5 problemas pequeñitos. Y eso, ahí va el principio de dividir y conquistar, ¿cierto? Y esa es una de las ventajas que tiene esto, que un problema grande se vuelve en problemas más pequeños, pero no es la única ventaja que tiene, también tiene otras. Y me voy a quedar con lo que está en la parte de aquí abajo. Una función es un subprograma que se identifica con un nombre único, que puede contener valores de entrada, a eso lo vamos a llamar parámetros, para desempeñar su objetivo. Puede dar un valor de retorno, a eso lo vamos a llamar una función. Una función retorna un valor, retorna algo, ¿cierto? Eso se resuelve algún ejercicio y como último, retorna algo, ¿listo? A eso lo vamos a llamar una función. Y puede ejecutarse también sin que retorne nada. Cuando retorna algo lo llamamos una función y cuando no retorna algo lo vamos a llamar un procedimiento. Entonces existen funciones y procedimientos. Función, retorna algo. Procedimiento, no retorna. Listo, así de simple. Y la función es utilizada para escribir código solo una vez, pero ser utilizada cuantas veces se desee. Es decir, yo voy a tener, por ejemplo, una función que se encarga de buscar un usuario en una UPS, en una EPS, ¿cierto? Yo solamente le escribo la cédula del usuario y mi función se encarga de ir a hacer todo lo que tenga que hacer en la base de datos, encontrar a ese usuario y devolverme toda la información. Pero imagínense que yo tuviera que hacer todo el código de encontrar a un usuario en una EPS cada vez que lo necesite. O sea, que tenga que escribir 80 líneas de código para encontrar a un usuario,
cada vez que yo tenga que ir a buscar a ese man. Eso sería horrible. Más bien voy a crear una función que se llame buscar usuario. Yo le coloco nada más el número de la cédula. Ahí adentro están esas 80 líneas de código y con yo llamar esa función, ¡pum!, me devuelva todos los datos. Eso sería mucho mejor. Pues eso es lo que hace una función, muchachos. Que yo nada más le doy unos valores y él me los entrega. Ustedes que son ingenieros, muchachos, ¿alguno de ustedes me podría decir qué es una función, pero en matemáticas? En matemáticas, ¿qué es una función? Se podría decir como que es una relación. Sí, es una relación, pero todavía le falta un poquito esa definición. Pero yo siempre lo hizo como una maquinita, como que ¿Cómo así? meto un número y sale otro. Sí, es una maquinita, le mete un número y a partir de ahí sale otro. Pero hay una cosa, pero supremamente importante en la definición de esa maquinita. Y tiene que ver con que sea estocástico. No sé si ustedes saben qué es eso. Que digamos cada valor tiene otro valor que no se repite, digamos, un X tiene un valor exclusivo en Y. Un X tiene un ¿No es valor algo así? exclusivo en Y. Exacto. Entonces voy como a tratar de unir eso. Un X tiene un valor exclusivo en Y y la analogía es una maquinita, porque esa analogía me gustó. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues tenemos una maquinita que ante cualquier valor de entrada de X siempre me va a retornar el mismo valor de Y. Es decir, si yo tengo una función que se llama suma, que le entran dos números, siempre que yo le meta los mismos dos números, me tiene que devolver el mismo valor de respuesta. ¿De acuerdo? Eso es una función en matemáticas. Y de ahí viene el nombre adoptado en programación. Ante los mismos valores de entrada de una función, siempre voy a obtener los mismos valores de salida. ¿Listo? Entonces, por eso también se les llama una función en programación. Pero entonces dejemos de ser un poco abstractos porque todavía les estoy hablando de algo etéreo, pero no lo he aterrizado. Y eso en Python pues se hace muy fácil. No todos los lenguajes lo hacen tan fácil, pero Python sí. Voy a pasar este ejemplo que creo que ya quedó solucionado. ¿Cómo funciona esto? Siempre me gusta mostrar la sintaxis con detalle. Esta es una sintaxis que se encarga de hacer una suma, como les estaba diciendo ahorita. Importante, vamos a ver una nueva palabra reservada, def o def. Cuando yo veo la palabra reservada def, quiere decir que aquí estoy definiendo una función. ¿Listo? Así de sencillo. Luego, esa función tiene que tener un nombre y ese nombre se va a regir bajo las mismas características cuando yo creo una variable. Es decir, ese nombre no puede tener palabras reservadas, ese nombre no puede empezar con números, ese nombre no puede tener caracteres extraños, no puede tener espacios, ¿vale? Entonces, es un nombre como cuando creamos una variable. Luego voy a tener unos paréntesis. Dos puntos al final obligatorios, que esos ya estamos acostumbrados a verlos. Y adentro, lo que hay aquí dentro de los paréntesis, a esto lo vamos a llamar parámetros o argumentos. También se le conoce como argumentos. ¿Listo? Parámetros o argumentos. Y de esa manera yo creo, por lo menos, a esto se le conoce como la firma de la función. Def, nombre, puedo colocar estos paréntesis sin nada adentro. Por ejemplo, veamos aquí este. Voy a borrar esto que hay aquí. Y les voy a demostrar que nosotros ya hemos usado funciones. Esto, muchachos, es una función. Print. ¿Qué se encarga de hacer la función print? Imprimir. Eso es lo que se encarga de hacer print. ¿Qué puede haber adentro de los paréntesis? Distintos parámetros. Por ejemplo, una frase. Y a eso se encarga de imprimir. Inclusive nosotros lo único que hacemos es llamar esa función. Nosotros, por ahí en la documentación de Python, si nosotros nos fuéramos a lo profundo de Python, deberíamos encontrar algo como def, print,
2 puntos y aquí adentro los parámetros. Pero cuando nosotros la utilizamos, fíjense que aquí está invocación o llamado al procedimiento o función, solamente utilizamos el nombre, los paréntesis y lo que necesite llevar adentro. Por eso, cuando nosotros estamos utilizando el print, solamente utilizamos el nombre que tiene y los paréntesis para poder utilizarlo. Así de fácil. Y aquí adentro podemos colocar lo que queramos. ¿Vale? Eso es una función. Si yo voy a crear una como la de la suma, entonces digo def, sumar, normalmente por estándar el nombre de la función es un verbo porque adentro regularmente tiene una acción, se encarga de hacer algo. En este caso se encarga de sumar. Va a sumar el valor 1 más el valor 2. Perdón, valor 1, coma, valor 2. Todos los parámetros siempre están separados por coma. 2 puntos. Y luego voy a decir, el resultado de esto va a ser igual al valor 1 más el valor 2. Muy bien. Y luego voy a decir, muéstreme en pantalla el resultado de eso que hay allí. Perfecto. Entonces, eso que está aquí está perfecto, muchachos. Se ve, no tiene problemas de sintaxis, creo. Lo voy a correr. Cuando yo corro esto, no saco ningún error, pero entonces alguien me dice, hey, profe, ¿qué pasó? Esto tiene un print. ¿Por qué no imprimió nada? Tenía que imprimirme una suma. Incluso yo le diría, ¿una suma de qué? Si yo ni siquiera le he dicho cuánto vale valor 1 ni cuánto vale valor 2. Python no sabría ni siquiera qué sumar. ¿Qué es lo que le falta a eso, muchachos? El llamado a la función. O se le llama llamar o invocar la función. ¿Cómo se llama o se invoca la función? El nombre y adentro los valores que necesita mi función para operar. Necesita 2 valores. Por ejemplo, un 8 y un 12. Si yo corro esto, ¿qué es lo que hace Python? Dice, encontré un llamado a una función. Voy a ir a buscar dónde está esa función. Ah, la encontré. Está aquí. Necesita que le ingrese un valor, 2 valores. Voy, miro, ¿los tengo? Sí. 1 y 2 valores. Perfecto. Ahora sí voy a trabajar con ellos. Resultado va a ser igual a ese 8 que me entró como valor 1 más el 12 que me entró como valor 2 e imprimo ese resultado. Ahorita sí lo voy a correr. Y me dice 20. ¿Por qué? Porque ya invoqué la función. ¿Listo? Ojo, los parámetros son importantísimos, muchachos. Si yo le quito a esto un parámetro, los parámetros me dice, voy a correr esto. Me dice, tenemos un error en la línea 5, donde estás llamando a la función sumar, porque la función sumar requiere 2 parámetros o argumentos, valor 1 y valor 2, y no los encontré. Ah, qué pena, Python, es que tenía que tener unos parámetros, se me olvidó. Entonces le voy a colocar un 8 y lo corro. Y me dice, todavía tengo un error en la línea 5. ¿Por qué? Allí debería estar sumar 8 y debería tener un parámetro más, que es el argumento valor 2. No lo encuentro por ninguna parte, ¿cierto? Por eso tiene que tener la misma cantidad de parámetros. Los que están en la función cuando la creé y los que están en la función cuando la llamo. ¿Listo? Eso es importantísimo. Ahora bien, alguien me puede decir, venga, profe, ¿y entonces a eso siempre se le va a colocar números o algo así? No. Lo importante es que eso recibe 2 valores enteros. ¿Cómo puedo obtener valores enteros? Yo puedo tener algo que se llame valor 1 igual a 8. Valor 1 igual a 8. Y valor 2 igual a 12. Y lo que hago es que le mando como parámetro valor 1 y le mando como parámetro valor 2. Y esta vaina ya funciona. Yo lo corro y me da el mismo 20. ¿Listo? Ah, pero entonces yo puedo hacer el valor 1 con un input. También, yo le puedo decir int, input, digite un número.
¿Listo? Es más, ni siquiera tiene que ser entero, puede ser flotante. Porque Python es capaz de coger un entero, un flotante y sumarlos. Y yo le digo a esto correr. Y lo que hace es que me pide un número, yo le digo 20, coge el 20 más el 12, los envía a la función y aquí los suma y me imprime el resultado con la suma. ¿Listo? ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Hasta ahí cómo vamos? Profe, la única pregunta es, ¿eso no debería, o bueno, no podría estar arriba? ¿Qué cosa? ¿Estos dos valores? O sea, sí, lo que llega a valor 1 y valor 2 y abajo puede ser sumar valor 1 y valor 2. Esto puede estar pues realmente en cualquier parte. Pueden estar aquí arriba. Listo. Eso puede estar aquí arriba o pueden estar aquí en la mitad, pero tienen que estar antes de este llamado a la función. Eso sí, tienen que existir cuando yo los voy a utilizar en el llamado a la función. Eso sí es importantísimo. Si no existen, tenemos un problema. ¿Listo? Entonces sí, pueden estar arriba, pueden estar abajo. Esto corre sin ningún problema. Profe, y el llamado a la función tiene que estar después de def, sumar, ta. Ah, ya. Que este que está aquí sí puede estar en otro lado, por ejemplo, aquí arriba. Sí. Sí, profe. Me dice, ese sí no puede funcionar, porque cuando yo hago un llamado a la función, él busca que tenga que estar arriba de él. Ya tiene que haber existido antes. Entonces, los llamados a las funciones siempre se tienen que hacer después de que la función exista. Entonces, este sí tiene que ser después de haber creado la función. Primero creo la función y después la llamo. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bien, entonces ahí vamos. Listo, consideraciones con la sintaxis. Entonces, el nombre de la función, ya habíamos hablado, los dos puntos, los parámetros siempre tienen que estar en la misma cantidad. La indentación, ¿cierto? Tiene que estar adentro del def, si no, no funciona. Lo mismo que nos pasa con los condicionales, lo mismo que nos pasa con los ciclos. Las instrucciones son el contenido de lo que hay aquí adentro y a esto que es, a esto lo llamamos un procedimiento, es una función que no tiene retorno, es decir, una función que solamente se encarga de imprimir algo en pantalla, ¿vale? Listo. Ahora bien, hay algo que vamos a llamar, muchachos, el ámbito de las variables, y es como el lugar donde las variables nacen, viven y mueren, ¿cierto? Es decir, existen dos tipos de variables. Unas que son las variables locales, que son las que se crean adentro de una función o un procedimiento, y allí es el lugar donde ellas viven. O sea, toda variable que yo cree en una función, allí nace, vive y muere. ¿Listo? Ellas no tienen cómo salir de la función por sí solas. O sea, si yo la creé dentro de la función, la puedo usar solo adentro de la función. ¿Listo? Diferente a las variables globales. Las variables globales yo las creo por fuera de la función y esas sí las puedo utilizar adentro. Veamos un poquito de eso. Por ejemplo, en esta función creé alguna variable. ¿Ven ahí alguna variable que yo haya creado? Valor 12, ¿no? Valor 2, no. Pues digamos que esas entraron por aquí, ¿cierto? Pero esta que se llama resultado sí la creé. Esta la creé dentro de la función. Fíjense lo que sucede si yo a esto le digo print resultado. Voy a cambiar esto para que deje de estarme pidiendo datos. Le voy a decir a esto que me imprima resultado, que es este que está aquí. ¿Listo? Y lo voy a correr. Me dice resultado is not defined. Nunca creé a la variable resultado. ¿Por qué me dice eso, muchachos? Porque resultado es una variable local. Es una variable que solo tiene vida adentro de la función. Afuera de la función ya no existe, ni antes ni después, no existe. Así de sencillo, ¿vale? No hay nada que hacer, no existe. Otra cosa es que yo cree por acá una variable, por ejemplo, que se llame nombre.
igual a Gonzalo. Listo, voy a crear esta variable y está por fuera de las funciones. Esto es una variable global y esta variable la puedo utilizar aquí abajo. Print nombre. Y la puedo utilizar aquí adentro. Puedo escribir nombre. El resultado es resultado. Nombre, o sea, me va a decir Gonzalo, el resultado es resultado. Esta variable nombre la creé por fuera de la función, es decir, es una variable global. Veamos lo que hace. Todavía estoy imprimiendo aquí el resultado, que esto es un error. Me dice Gonzalo, ¿cierto? Que es este print que hay acá. O sea, primero está este print, luego está el llamado a la función, y en el llamado a la función viene y hace este cálculo. Luego me dice Gonzalo, el resultado es 32, ¿cierto? Entonces, fíjense que esta variable nombre no la creé dentro de la función, sin embargo, sí la puedo utilizar, porque es una variable global, está creada por fuera. Pero esta variable resultado que la creé dentro de la función es una variable local y no la puedo utilizar afuera. Muchachos, ¿eso se entiende? ¿O hay alguna duda o prueba que quieran que hagamos? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Lo vamos digiriendo? Ok, listo, muchachos. Entonces, eso en cuanto a las variables. Entonces, este gráfico me parece que puede ser muy útil para ayudarnos. Fíjense, si yo tengo una variable AB que está en la parte azul, es decir, en la parte externa, esas variables A y B las puede ver mi función del círculo amarillo, adentro las puedo utilizar, pero las variables que yo cree adentro de esta función que se llaman C y D no pueden ser usadas en el azul, que es el grande, el global, ¿cierto? Entonces, las variables globales las puedo utilizar en las funciones, pero las variables locales no las puedo utilizar afuera de las funciones. Eso es importante. Pero esta regla tiene solamente una excepción y es una instrucción con la que podemos crear las funciones que tienen retorno. Esto que acá lo voy a llamar procedimiento o función sin retorno. Y voy a crear otra aquí abajo, parecida a esta. ¿Listo? Y la voy a llamar restar. Y restar va a tener un valor 1, un valor 2. Esta va a ser una función con retorno. Y aquí yo ya no voy a imprimir el resultado. Voy a utilizar una instrucción que se llama return. Y en esta instrucción que se llama return, le voy a decir qué es lo que quiero retornar. Y le voy a decir que lo que quiero retornar es, esto es igual, lo que quiero retornar es, y le digo cuál es la variable que quiero retornar. Quiero retornar el resultado. De esta manera, muchachos, ahorita sí puedo sacar esta variable que creé aquí y la puedo dar como resultado de haber hecho mi función restar, que aquí le iba a colocar un menos, de hecho. Valor 1 menos valor 2. Y el resultado va a ser lo que salga de haber restado esto. ¿Listo? ¿Cómo se utiliza, muchachos? Hay una leve diferencia. ¿Qué es lo que está haciendo esta vaina? Cuando yo retorno el resultado es lo que vale llamar a toda la función. Me explico. Si yo tengo aquí algo que dice restar con valor 1, valor 2, esto que acá me va a devolver el resultado de haber restado. Es decir, esto tiene un 20 y un 12,
sería 20 menos 12, me devolvería un 8. Y eso está bien, y eso puede funcionar. Es más, yo voy a correr esto y esto me va a mostrar lo que teníamos hasta ahora. Esperen que tengo aquí un problema. Me dice valor is not defined. Ah, porque esto es valor 1. Cuando le quité el 1, no sé. Valor 1. Correr. Listo. Y me dice Gonzalo y me dice el resultado es 32, ¿cierto? Y yo llamé a restar, pero no pasó nada, porque efectivamente restar vale 8, que es el retorno de haber hecho este resultado de 20 menos 8, menos 12, perdón. Ese resultado queda aquí y esto retorna en este resultado. ¿Listo? Y eso da 8. Y esto que aquí vale 8. ¿Qué es el problema? 1, no lo estoy imprimiendo. Y 2, no se lo estoy asignando a nada. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí, total va a ser igual a llamar a la función para que me devuelva el resultado. Y luego ahí sí lo imprimo. Print total. Y si yo corro esto, pues ahorita sí me va a imprimir el 32 de la suma y me va a imprimir el 8 de la resta. Porque aquí sí ya asigné el valor de retorno a una variable. Es más, ustedes podrían hacerlo de forma directa, es decir, imprímame el llamado a la función. Porque este llamado a la función devuelve un valor y ese valor lo puedo mostrar en pantalla. Si yo corro esto, me va a decir también un 8, ¿cierto? Pero tengo que hacer algo con él. ¿Lo tengo que asignar a una variable o lo tengo que imprimir en algún lado? ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo claro, muchachos. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Perdidos? ¿Quieren una nueva explicación? Profe, ¿Mm? pues yo no entendí una parte. O sea, Sí. se utiliza retorno cuando no es solamente una operación, sino dos. O sea, la segunda operación o la tercera para arriba son las que utilizan el retorno. Vale, esa es una excelente pregunta. Muy, muy buena. ¿Por qué? Porque uno dice, a ver, si esas dos vainas se parecen, ¿para qué utilizar una o para qué utilizar otra si parecen iguales? Realmente el punto está en si yo necesito utilizar esta variable después de. Si yo necesito hacer algo con este resultado. Si yo necesito hacer algo con él, tengo que retornarlo porque nótese que si yo lo retorno y lo pongo en esta variable, este 8 puedo seguir trabajando con él. Es mi valor de retorno y puedo seguir trabajando con ese 8. Pero en el caso de arriba, yo lo imprimí, se ve en pantalla, pero el número desapareció. Solamente lo mostré en pantalla y ya, no puedo hacer nada con él. El de abajo es cuando yo necesito guardar ese valor para cálculos posteriores. Por ejemplo, yo puedo hacer un dato donde yo le doy, por ejemplo, el código de un producto y que ese producto me traiga el IVA. ¿Cierto? Tengo un inventario. Entonces yo le doy el código del producto y mi función me retorna el IVA. Yo necesito ese IVA para después hacer la factura, para hacer una cotización, para hacer muchas cosas. Necesito conservar ese valor del IVA. Entonces hay un valor de retorno, es importante. Necesito guardarlo y seguir trabajando con él. Pero si yo necesito que nada más se vea en pantalla el valor del IVA, pues hago un print y ya. No necesito un valor de retorno. ¿Eso responde tu pregunta? Sí, profe. Ah, bueno, listo, genial. Bien, muchachos, ¿alguien más tiene alguna pregunta o no me gustaría que se queden con dudas frente a eso porque este tema lo vamos a utilizar mucho? Bueno, profe, y si yo, por ejemplo, ahí coloco una tercera función, yo podría Sí. colocar, bueno, def, no sé, Ujú. multiplicar valor 1 como valor 2, ¿no? Sí. Sí. ¿Y Valor qué 1, quieres hacer con él? por decirlo así, o sea, hacer lo mismo, pero Mm. que, por ejemplo, perdón, que valor 1 no, que ¿Vale? sea total, o sea, que sea total, coma, valor 2. Sí, total y valor 2, listo. Eso se puede hacer, o sea, pues, Sí, sí, eso lo puedes hacer. Eso lo puedes hacer y lo que haces aquí adentro es que haces las operaciones. Lo que tienes que hacer es que aquí adentro, fíjate que ¿qué hice yo? Total va a ser el resultado de llamar a esta función. Entonces luego voy a llamar a multiplicar. Y multiplicar
va a recibir a total y multiplicar va a recibir a total, coma, valor 2. Como el total yo ya lo saqué de esto que hay aquí, entonces lo puedo utilizar. Y lo utilizo y entra aquí y hace toda la operación sin ningún problema. Y si yo quiero volver a utilizar ese valor que sigue, entonces le coloco un nombre a multiplicar, ¿no? O, Si quieres utilizar el valor que sigue, ¿cuál sería el valor que sigue? por ejemplo, pues la multiplicación. Ah, lo que salga de la aquí. multiplicación. Por, Ajá, entonces le coloco abajo por ejemplo, el total ok. multiplicación va a ser igual, por ejemplo, a total por valor 2. ¿Sí o qué? Y luego entonces puedes retornar total multiplicación. Y con eso puedes retornarlo para seguirlo usando después. Entonces después voy a colocar aquí, lo voy a llamar el valor de salida, va a ser igual a llamar a multiplicar, que es este que hay acá, mejor dicho, a llamar a multiplicar con total y valor 2. Y este valor de salida ya tiene mi valor de retorno y puedo seguir trabajando con él. Y puedo seguir retornando lo que yo quiera. Eso se puede hacer, no hay lío. Ah, ya veo, profe. Ok, listo, perfecto. Entonces, muchachos, vimos funciones que tienen valor de retorno y se les llama procedimiento a las que no tienen valor de retorno, ¿cierto? Entonces, si necesito solo verlo en pantalla, procedimiento, print. Si necesito guardar ese valor para trabajar con él, lo vamos a llamar función y tiene un valor de retorno, ¿listo? A veces, lo normal es que en programación nosotros llamamos función a todo. Función con retorno o función sin retorno. ¿Listo? También es una forma de utilizarlo, pero la palabra correcta es procedimiento si no tiene retorno y función si sí tiene retorno. Bien, muchachos. Entonces, a ver, son las 4:20, que estamos como a la mitad de la clase. Entonces, ahorita voy a mostrar como algunos ejemplos que hay aquí para ver qué tanto hemos entendido y que vayamos resolviendo las dudas. De manera que vamos a descansar entonces 15 minuticos hasta las 4:35 para que recapaciten sobre lo que acabamos de ver y lo puedan asimilar mejor. Y en 15 minuticos venimos y vemos unos ejemplos. ¿Listo? Entonces a las 4:35 nos vemos nuevamente y continuamos. ¿Vale? Entonces vayan al baño, tomen agüita, hagan algo por ahora. Y ya nos vemos en un momentico, muchachos. Bien, muchachos. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Vamos a ver, muchachos, unos ejemplos para que vayamos entendiendo cómo funciona esta vaina de las variables y del manejo de las funciones. Y después hacemos una actividad para que le vayamos cogiendo el tiro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va esto? Primero, vamos a tratar de entender cómo funcionan las funciones y las variables. Vamos a fijarnos en eso. Variables locales, variables globales y funciones. Ejemplo 1. ¿Qué imprime esto que hay acá, muchachos? ¿Qué debería imprimir? No importa que sea con errores, muchachos, pero opinen algo. Profe, solamente imprimiría C. Solamente 3, o sea, imprimiría imprimiría C3. No. Imprime más cosas. Definida afuera, entonces imprimiría A y B, no. Ajá, imprimiría A y B. Listo. Entonces, fíjense cómo va esto. ¿Cómo funciona? Primero declaro A igual a 1. Luego declaro B igual a 2. Luego digo, creo una función, ¿cierto? En este caso un procedimiento más bien que tiene un print, que dice entiendo ámbito.
Creo una variable local que dice c igual a 3 y imprime esa variable. Pero realmente lo que se ve en pantalla empieza desde esta línea, desde este print, porque todo lo que hay aquí arriba son apenas declaraciones. Declaro una variable, declaro un procedimiento. ¿Qué hay aquí abajo? Primero, imprimo el valor de A es, y me sale este 1, el valor de B es, y me sale este 2, luego llamo al procedimiento entiendo ámbito, que me llama este que hay aquí, y este si viene, genera la C y la imprime. Por lo tanto, debería ser el valor de A es 1, el valor de B es 2 y el valor de C es 3. ¿Listo? ¿Sí se entiende por qué imprime eso, muchachos? ¿O lo vuelvo a explicar? Profe, ¿por qué imprimiría de último el valor de ese es 3? Listo. Sí, ¿Por es qué de un- último sabiendo que C está por aquí arriba y A y B están por aquí abajo? Porque esto que hay acá, desde la línea entiendo ámbito hasta esta línea del print de acá, es solamente la declaración de la función. Y hasta que yo no invoque esa función, esto de acá no opera, no hace nada. Hasta que yo no invoque, no hace nada. Entonces, ¿qué es lo primero que se ve en pantalla? Este print, no este de aquí arriba, porque esto todavía no tiene acción hasta que yo no lo haya invocado. Y invocarlo fue lo último que hice. Entonces, por eso, lo primero que es este print, que sale con A. Luego este segundo print. Y lo último fue llamar la función. Entonces, ahí sí va, viene aquí y genera la variable C. ¿Listo? Por eso, el último es C y no el primero. ¿Eso se entiende? Sí, profesor. Sí, sí. Ok, listo. Entonces, sigamos. Que aquí tengo varios ejemplos. ¿Este qué imprimiría, muchachos? Uno y dos solamente. Fuera. Uno y dos solamente, ¿por qué? Que Que no no has se invocado. no se invocó al entiendo ámbito. No se invocó al entiendo ámbito. Ok. ¿Y qué creen que hace esta línea que dice el valor de C es C? Error. Eh, Error porque no está definida, ¿no? ok. Ok, sí, Luisa, también lo que dice Luisa es verdad. Esta C no la puede utilizar aquí afuera porque esta C fue creada adentro de la función. Esta C nace, vive y muere dentro de esa función. Entonces yo no puedo hacer referencia a ella. Por lo tanto, esto que aquí es un error. Imprime el valor de A, imprime el valor de B. Y cuando necesita imprimir C, ¡pa! Se muere. Y dice, C no está definida. No la encontré por ningún lado. No la puedo imprimir. Error. ¿Listo? Entonces, aquí vamos entendiendo. Lo que está dentro no lo puede utilizar afuera de la función. ¿Vale? Sigamos. Otro. ¿Qué imprime esto, muchachos? Imprimiría el valor es 1, bueno, la primera el valor es 1 y luego el valor de B es 2 y luego daría 3. O sea, diría el valor de C es 3. Perfecto. Y en ese orden, ¿sí o qué? Primero imprime este, luego llama a la función entiendo ámbito crea una variable que se llama C y suma A más B. Ojo, yo cuando crea entiendo ámbito en ningún lado le introduje siquiera a A y a B, pero como A y B son variables globales, esas sí las puedo utilizar dentro de la función. Ahí es donde está la diferencia, por eso no es un error. Lo que está afuera lo puedo utilizar aquí adentro, pero lo que está adentro no lo puedo utilizar afuera. Entonces, listo. A más B es 1 más 2, 3. ¿Listo? Este ejemplo que imprime, muchachos.
El valor de A es 1, el valor de B es 2, el valor de C es 3 y luego el valor de A es 4. Ok, ¿alguien más opina algo diferente? Profe, yo diría que al final da como error, ¿En dónde? porque, en, porque eso es una variable local, ¿no? Y no puede estar aquí afuera. ¿Cuál variable es la que es local? C, Exacto. C es una variable local. Exacto, y fíjense que hay una línea donde estoy utilizando esa C, en A igual a A más C. Por lo tanto, de esta línea para abajo, esta vaina se va a morir, porque esta C no la puedo utilizar afuera, ¿listo? Entonces, todo lo de arriba estaba bien. Imprime 1, imprime 2, imprime 3, y aquí, pa, se muere. ¿Listo? C no está definida, esa vaina se muere ahí, ¿listo? Entonces, ojo ahí. Profe, por ejemplo, hay para hacerlo, sería colocar return resultado, o bueno, return C, Yo podría ¿cierto? retornar ¿No? C y después... Y ya luego abajo sí coloco eso, ¿verdad? Exacto, puedo retornar C y luego sí puedo decir C igual a entiendo ámbito y en C queda el resultado y ahí sí puedo utilizar A igual a A más C. En ese caso sí. Pero si no, nada. Si no lo he hecho ningún retorno, esa vaina no se puede utilizar. ¿Este que imprime, muchachos? Imprime primero a 6, luego el valor de B es 12, luego el valor de A es 5, el valor de B es 10. Ok, muy bien, muy bien. Fíjense que primero llama entiendo ámbito. Y en entiendo ámbito le ingresa un 5 y un 10. Eso es lo que está ingresando por acá. Por lo tanto, aquí llega un 5 y un 10. Pero inmediatamente cambio el valor de A igual a 6 y de B igual a 12. Y primo, A es 6, B es 12. Y nótese que aunque aquí le di valores a A y a B diferentes, me imprimió el 5 de esta A y me imprimió el 10 de este que hay acá. La moraleja de este ejemplo es que hacia adentro yo creé variables con el mismo nombre de las que hay por aquí afuera, estas siguen siendo como una copia, una variable local dentro de la función. Estas no modifican lo que está afuera. ¿Listo? Fíjense que no salieron modificados A y B, por lo tanto aquí no imprimió 6 y 12 otra vez. Sigue siendo el mismo 5 y el mismo 10. ¿Listo? Esa es la moraleja de esto. ¿Y este que imprime? Imprime primero A es igual a 6, es igual a 12, después C es A es B es igual a Se cortó un poquito. Decías que primero imprime que A es igual a 6, luego que B es igual a 12. el orden sería 6, 12, 18, 5, 10, error. 6, 12, 18, 5, 10, error. Listo, casi, todavía no está bien. Digamos. Hubo un pedacito donde no te dio bien la cuenta. ¿Alguien tiene otra propuesta? Pero el print del entiendo ámbito, ¿no? Donde aparece entiendo ámbito que es A más B. Sí, entiendo ámbito es A más B. Entonces C es igual a A más B. Ahí es donde está la diferencia, en la que decía Santiago. O sea, esto imprime. Esta A vale 6, que es esta de aquí. Esta B vale 12, que es esta de aquí. Y esta C es la suma del A más B que entran por aquí, que es decir, que entran por aquí.
que es decir que vienen desde aquí. Entonces esta A más B es 5 más 10, por lo tanto esta C es 15, no 18. Entonces debe ser 6, 12, 18. Luego esta A es 5, esta B es 10 y esta C se muere porque esta C no es una variable local de la función. ¿Listo? 6, 12, 15, 5, 10 y luego se muere porque la C no la encontró. ¿Listo? Sigamos pues. ¿Este que imprime? Sería el 5 y el valor, el resultado de A es 5 y el de B es 10, creo. Ok, entonces el resultado de A es 5, el de B es 10, eso está perfecto. Pero falta lo que Y imprime adentro. el 25. Resultado es 25, casi. Ah, mentira, sí, yo fui el que hice mal la cuenta. Es 25. O sea, entran A y B, entran 5 y 10. C es igual a 15. Resultado es igual a 15 más 5, 20. Luego, print, el resultado es 20 más 5. Sí, efectivamente, 25. Luego retorno un resultado que nunca utilizo, pero lo retorné. Y luego imprimo el resultado de A es 5 y el resultado de B es 10. Este que hay acá se parece, pero tiene una línea de diferencia. Nótese que aquí el return está antes y el print está después. Y quiero que se den cuenta de esto. Les vamos a mostrar el resultado. ¿Qué imprime esto? El resultado de A es 5, el resultado de B es 10. ¿Qué fue lo que pasó, muchachos? Es algo que todavía no les he contado, pero que necesito que sepan. Cuando yo estoy usando una función y encuentro un return, ahí termina la función. A la función no le importa qué hay más abajo del return. Él encuentra un return y se acabó. Porque si hay un return en una función, es porque la función fue hecha para retornar algo. Y si la función fue hecha para retornar algo, no tiene sentido que haya algo después del retorno. Porque entonces, ¿cómo me va a poner a retornar si hay más cosas después? ¿Cierto? Por eso en la lógica de una función, si yo pongo un return, de ahí para abajo, nada se puede leer. Nada. ¿Listo? Hay un return, hasta ahí llega mi función. Esa es la moraleja de este ejemplo. ¿Listo? Hay un return, hasta ahí llega mi función. Entonces, ¿qué hace esto? Le entra un 5, le entra un 10, perdón, sí, un 5, un 10, C es igual a 5 más 10, 15, resultado es igual a 15 más A, o sea, 20, retorna el resultado y este print nunca se ejecutó, nunca pasamos por ahí, entonces por eso se lo salta y luego imprime esto que hay aquí. El resultado de A es 5 y el resultado de B es 10. ¿Listo? ¿Se entendió o alguna pregunta? Es claro, si hay un return, de ahí para abajo no puede existir nada. Así de sencillo. El return tiene que ser lo último. Así de sencillo. ¿Qué imprime esto, muchachos, entonces? Yo digo que error. ¿Por qué dices que error? Porque la variable resultado no está adentro. Exacto, muy bien, porque la variable resultado es local, por lo tanto no la puedo usar afuera. Si yo quisiera hacer esto bien, aquí dentro del print tendría que colocar el llamado a la función. Y si yo uso el llamado a la función, ahí sí estoy haciendo referencia a este resultado que retorna en la función. Pero no puedo hacer uso de la variable
resultado. No puedo hacer uso de ella. Lo que tengo que hacer es llamar la función. ¿Listo? Es distinto. Profe, ¿cómo se llamaría la función dentro del print? Le colocas entiendo ámbito A, B y ya. Y eso imprime. Ah, ok, ok. Llamas entiendo ámbito A, B y ya. ¿Listo? Entonces saca un error. Resultado no está definido. Y este último ejemplo, fíjense que aquí está diferente. Variable es igual a entiendo ámbito 1,2. Este llamado a la función está bien, pero aquí esto me sirve para explicar otra cosa que no les he dicho y es importante. Cuando voy a usar una función, yo puedo enviarle valores directamente. Eso está bien. Variables o valores. Pero cuando creo la función, no le puedo colocar valores directamente. No le puedo colocar un 1 y un 2. Siempre tengo que poner variables, que son las que reciben lo que yo mande por aquí. Por eso, aquí arriba, esto me va a generar un error. Esto es un error de sintaxis, porque aquí hay un 1 y aquí hay un 2. Eso no se puede hacer. Aquí siempre tienen que haber variables, no letras ni números de forma directa. ¿Listo? Esa es la moraleja de este ejemplo que hay acá, para no ponerlos a echar cabeza y ese error no lo íbamos a encontrar. ¿Listo? Entonces, todo esto es para que veamos las distintas formas que hay y entendamos cómo se utilizan las variables dentro de las funciones. Muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer una práctica utilizando funciones y procedimientos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un menú. Yo voy a hacer una parte del ejercicio y al final ustedes lo concluyen. Para poder enseñarles a hacer un menú que vamos a tener que utilizarlo y que vayamos entre todos haciéndolo. Entonces, vamos a hacer un menú donde se le pide al usuario dos valores. Listo, nada más dos. Dos numeritos le vamos a pedir al usuario. Valor 1 y valor 2. Listo. El programa por cada opción del menú debe usar una función de manera independiente para cada una de las siguientes operaciones. Es decir, vamos a crear una función que sume, función o procedimiento, según sea el caso, pero vamos a utilizar una función que sume, una función que reste, una que multiplique los dos valores, otra que divida los dos valores, pero esta tiene una cosita adicional. Tiene que validar que no se incurra en división por cero, es decir, que el divisor no puede ser un cero. Si el divisor es un cero, le tenemos que mandar una advertencia o un error al usuario y decirle no puedo hacer esa división, ¿cierto? Para no hacerla nosotros y que nos quede mala. Entonces vamos a hacer una división y vamos a colocar esta validación. Vamos a hacer la potencia de los valores. ¿Listo? Y el usuario debe elegir cuál es de los dos valores es el base y cuál es la potencia. O sea, hay valor 1 y valor 2, pero usted le va a preguntar cuál es la base y cuál es la potencia y en base a eso hace la función o procedimiento. Y al final verificar cuál es mayor de los dos valores o si los dos valores serán iguales. ¿Listo? Entonces, nuestro menú va a tener todas estas opciones y cada una de estas cosas va a ser una función. Entonces, lentamente, suavemente, les voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces, bueno, este es en el que estábamos trabajando. En que estábamos trabajando ahorita, entonces vamos a trabajar, voy a borrar esto y voy a trabajar en este mismo. Bien, muchachos, entonces voy a hacer un menú, ¿listo? Voy a hacer el menú dentro de un procedimiento para que de una vez empecemos a utilizar los conceptos. Entonces voy a crear algo que se llama menú, ¿listo? A ese menú no le ingresa nada, aquí voy a desarrollarlo todo completamente. Y cuando ya esté hecho mi menú, ¿cómo lo invoco? Con nada más decir menú, abro y cierro paréntesis. Así invoco mi menú, así de fácil. Bien, entonces, tengo que pedir dos valores, muchachos. Ok, entonces, valor 1 igual
los voy a hacer flotantes para que sean más dinámicos, me permite hacer más cosas. Digite el primer valor. Yo sí estoy grabando así. Y valor 2 va a ser igual a float digite el segundo valor. Muy bien, entonces, mi menú va a tener dos valores. Y yo quiero, muchachos, que nuestro menú quede muy chévere, de manera que lo que voy a hacer es que le muestro las opciones al usuario, pero yo quiero que eso se repita hasta que el usuario no le dé una opción de salir. ¿Listo? Es decir, voy a tener algo como esto. Voy a colocar las opciones. Print. A ver, que me quedó incompleto. Print. Entonces, esto es lo que va a ver el usuario. Le digo, 1 para sumar. ¿Listo? Y hago otro. Y voy a copiar y pegar porque si no aquí me amanezco. Luego hago otro para restar. 2, restar. La idea es que el usuario elija una opción de estas y a partir de eso me muestre, yo decida qué operación hago. Restar, multiplicar. Dividir. Dividir. Multiplicar, dividir. Esto va a ser potencia, que es la opción 5. Listo. ¿Qué más hay? El de mayor y menor. Siempre lo escribo en vez de pegarlo. 6. Lo voy a colocar como así, como en interrogantes. Mayor, para saber cuál es el mayor. Y ya. Y quiero que haya una opción, siempre lo usé, y quiero que haya una opción 0 que sea salir. Salir del programa. ¿Cierto? Entonces yo quiero que cuando el usuario le dé 0, mi programa se cierre. Bien. Entonces, ¿cómo tengo que hacer esto para que me quede en un ciclo de manera que el usuario tenga que dar 0 para poderse salir del programa? ¿Me ayudan ahí? While. Necesito un while. ¿Listo? Entonces, mientras que lo va a llamar opción, ¿cierto? Una variable que llame OPC, opción. Mientras que la opción sea diferente de 0, mi programa se ejecuta. Y para que esto arranque necesito una opción igual a cualquier valor que no sea 0. ¿Sí o qué? Entonces, esto ya arranca. Y cuando el usuario le escriba 0, esto se va a interrumpir. Hasta ahí llega mi ciclo. Pero si el usuario nunca escribe 0, él puede darle sumar y luego vuelve otra vez y le muestra todo. O sea, sumar, haga lo que tenga que hacer y luego vuelve otra vez y le muestre todo. Le puede dar dividir, hace lo que tiene que hacer y después vuelve otra vez y le muestre todo. Le dice salir y esto se acabe. ¡Pum! Chao. Entonces, obviamente, me hace falta pedirle al usuario también que digite esa opción, ¿sí o qué? Entonces, opción va a ser igual. Esta sí es un entero. Digite la opción del menú. Bien. Listo. Incluso para que esto quede como un poquito más abajo, yo voy a imprimir un espacio en blanco, ¿cierto? Para que salte debajo y después quede esto. Digite la opción del menú. Me faltó los dos punticos que me gustan siempre poner. El usuario va a escribir las opciones del menú. Entonces, aquí vienen a punta de condicionales, muchachos. Es así de fácil. Si el usuario en la opción me escribió un 1, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a llamar a la función sumar.
como es una función, entonces yo voy a decir, no, todavía no la voy a utilizar aquí, la voy a crear, ¿listo? Entonces voy a crear antes del menú mi función sumar. Entonces voy a crear aquí arriba def sumar, ¿cierto? A sumar le tiene que entrar un valor 1, coma, valor 2. Luego digo resultado va a ser igual a sumar valor 1 más valor 2. Y luego voy a retornar ese resultado. Entonces, muchachos, ¿cómo haría aquí el llamado a esa función que ya creé? ¿Qué debería poner? Sumar, paréntesis, Vale, sumar, paréntesis, valor 1, valor 2, ¿no? valor 1, valor 2. Eso está muy bien, pero nos falta algo importante. Esto es una función que tiene retorno. Por lo tanto, tengo que guardar esto que está retornando en algún valor. ¿Listo? Puedo decir, por ejemplo, que total va a ser igual a lo que responda mi función sumar. ¿Listo? Esto va a quedar guardado en total. Y ahora sí lo voy a imprimir para que se vea en pantalla. Print el resultado de la suma es, ¿y dónde está el resultado de la suma? En total, muy bien. ¿Listo? Entonces, fíjense, si la opción es 1, entonces tengo que hacer mi función que se encargue de sumar, como es una función, tiene un valor de retorno que queda en total, y ese es el que puedo imprimir. Ahora, si no, entonces, si la opción es 2, pues aquí va a pasar otra cosa. Si no, entonces sí, la opción es 3, pues aquí va a pasar otra cosa con la multiplicación y así sucesivamente, ¿vale? Y al final, después de que haga varias, si la opción es igual a 0, pues me voy a despedir para que no quede tan feo. Entonces le voy a decir print, gracias por usar nuestro programa. Eso es si el usuario escribe 0. Entonces, de esta manera, si el usuario escribe 1, voy a sumar, lo ejecuto, muestro el resultado. Si acaba, el ciclo dice, ¿opción es diferente de 0? Sí. Entonces vuelve otra vez y muestra el resultado y le pide una opción. Y si él dice restar, entonces viene, hace la operación de restar que hay aquí, vuelve otra vez al final, opción vale 2. Entonces dice, ¿opción es diferente de 0? Sí, porque escribe un 2. Vuelve y le muestra todo el menú. Y si le llega a escribir un 0, que es esta que hay aquí, entonces digo, gracias por usar nuestro programa, escribo 0. Opción es diferente de 0, no, se acabó. ¿Listo? Y para que todo esto funcione, tuve que haber llamado, por eso aquí abajo coloqué el llamado al menú. Si yo no colocara esto, yo puedo hacer todo lo que hay arriba y eso nunca va a andar. Porque recuerden que siempre que creamos una función, un procedimiento, hay que invocarlo. Entonces, esto es lo que hace que pueda invocar todo esto que hay acá. ¿Listo? Entonces, la misión de ustedes es, aquí ya hice el de sumar. Falta hacer el de multiplicar, el de restar, el de dividir. Les voy a mandar esto al WhatsApp para que se puedan ganar un poquito de tiempo. No tengan que volver a digitarlo. Listo. Ejercicio para que quede debajo del otro. Muy bien. Ahí lo envié para que lo puedan tomar de base. Y les voy a enviar también el
la imagen. Ah, ok, listo. Listo, les voy a enviar la imagen de esto para que no tengan que estarlo viendo, pues. ¿Listo? Entonces voy a tomarle un pantallazo a esto y les voy a mandar una fotico. Muy bien. Voy a volver a mandarlo otra vez. Listo. Ahí se los envié al WhatsApp también, muchachos. Entonces, el plan es que terminemos la ejecución del ejercicio. ¿Listo? Me van preguntando, para eso estoy aquí, yo les voy resolviendo las dudas, cómo va haciendo, si les saca errores, si no entienden en alguna parte, para que lo podamos practicar. Porque la próxima sesión lo que vamos a hacer ya es hacer una práctica donde juntamos funciones y procedimientos con ciclos, que era lo que veníamos haciendo. Por eso inclusive esto lo hice con un menú para que practiquemos de una vez los ciclos. Entonces, listo, muchachos. Empecemos a trabajar, por favor. Y yo estoy aquí pendiente. Cualquier pregunta, por favor, me la hacen, que estoy aquí pendiente de ustedes, ¿vale? Y por ahora voy a parar de grabar.